Entonces, vamos a comenzar. Bien, nuevamente, buenas tardes y les comento que vamos a comenzar con el análisis de fiabilidad del instrumento de actitud hacia, pues, las caravanas migrantes, que es el trabajo que estamos realizando para la asignatura. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro, puesto que vamos a abordar cada uno de los elementos que nos permitan facilitar dicho proceso. Entonces, para que lo podamos evaluar de una mejor manera, vamos a proceder a analizar cada uno de los elementos. Para ello les voy a compartir la pantalla. Como pueden ver, ustedes pues me facilitaron el acceso para poder ver la encuesta en Google Drive, que es el formato elegido para poder elaborar la encuesta. Si nosotros, pues directamente abrimos la misma, vamos a ingresar a la encuesta. La encuesta tiene todos los detalles pues, que ya prefiguramos previamente y en esta plataforma tenemos la ventaja de que nos permite ver la cantidad de respuestas, sea de forma global, sea por pregunta o sea de forma individual. Son cada uno de los elementos que directamente nosotros podemos explorar. Ahora bien, aquí tenemos las preguntas que aplicamos, ¿verdad? Quiénes la aplicaron y ciertas variables de contraste como el sexo, la edad, el año, según el plan de estudio, ¿verdad? Después tenemos lo que son unos 40 ítems o reactivos que son los que están configurando nuestra escala como tal. Lo primero que tienen que hacer es abrir la encuesta. Después solicitar el llenado. Cuando ya tenemos el llenado, van a observar lo siguiente. Que pues va a abrirse esa pantalla en el Google Forms y pues directamente vamos a ver cada uno de los aspectos. Como les digo, podemos ver un resumen general, podemos analizar preguntas específicas o podemos perfectamente hacer un análisis individual por persona. Para los fines del trabajo, pues nos conviene directamente el resumen. Siempre es importante hacer una exploración visual de los resultados que nosotros estamos observando. En primera instancia, aquí podemos ver cuál fue el nivel en el cual ustedes pues, solicitaron el llenado de la encuesta, ¿verdad? Ahí están, nos indica tanto la cantidad como lo que representa dentro del porcentaje del total. 5 de ustedes ya lo hicieron y aquí se ve pues directamente reflejado. Bien, aquí ya vemos, obviamente la población de psicología es predominantemente mujeres, entonces ellas son las que están pues con la mayor cantidad y así sucesivamente el rango de edad, que es lógico, la mayor parte tienen entre 18 y 22. Esto siempre es muy importante explorarlo porque esta es una prueba piloto. Eso quiere decir que cuando apliquemos nuevamente, tenemos que tomar algunos elementos para que la escala pueda mejorar. Ahora bien, ustedes verán lo siguiente y podrán ver que según el año de estudios, muchos pusieron 1, después vemos otro 1, después vemos 2, 2. ¿Por qué se repite este número? Porque hay gente que hace 2 y coloca espacio. Hay gente que coloca 1 y que coloca espacio. Entonces, es muy importante que ahora cuando se aplique la escala normal, pues hagamos algo. Eso que tenemos que hacer respectivamente sería que en vez de dejar que las personas puedan responder directamente, nosotros brindarles años, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, sea 5, porque vean, solo deberíamos de tener 5 categorías de respuesta y tenemos sobre 10. Hay una persona que puso, 3 personas que pusieron años según el plan de estudios, pusieron 2020, ¿verdad? Y el año que cursa según el plan de estudios, que lo máximo que podría llegar es 5, ¿no? Entonces es muy importante que revisen cada uno de estos elementos. Ahora les voy a explicar algo muy interesante, ¿verdad? Algo muy interesante. Y esto quiero que lo podamos observar. Vean lo siguiente. Resulta
que nosotros estamos explorando la actitud, ¿verdad? Recordamos que la actitud puede tener un polo positivo o un polo negativo. O los polos también pueden reflejarse de esta manera, positivo y negativo. Al final no indican elementos pues, que puedan ser mejores que otros, sino simplemente diferentes formas de pensar, ¿verdad? Es la forma en la cual nosotros pensamos, para que lo tengamos bastante claro. Ahora bien, recordando que nosotros tenemos esa actitud, en este caso la actitud es hacia las caravanas migrantes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos evaluar? Si las personas están en contra o tienen actitudes negativas, o si las personas están a favor o tienen actitudes positivas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a validar el instrumento como tal? Nosotros actualmente tenemos un total de 40 ítems, ¿verdad? De esos 40 ítems, ¿qué es lo que sucede? Y aquí pasan algunos elementos muy interesantes, ¿verdad? Si la mayor parte de las personas responden de forma afirmativa, es decir, en esta posición, para dar un ejemplo, al ítem 1, la mayor cantidad de personas responden de forma positiva, o todos lo hacen de esa manera, me está diciendo que esa es como una realidad que se vive de forma absoluta. Es decir, que ese ítem no me va a permitir discernir entre una actitud positiva o negativa, porque siempre que nosotros tengamos ítems, los ítems buscan de discriminar. Entonces, cuando estamos validando ítems, queremos discriminar entre aquellos que, pues de alguna manera, nos brindan elementos para poder determinar si hay actitudes negativas o hay actitudes positivas. ¿Qué es lo que sucede cuando todas las personas creen respectivamente algo? Pues eso de alguna manera es como una verdad absoluta que no nos permite diferenciar entre quienes tienen actitudes positivas y negativas, y podemos considerar que eso es un hecho pues que se puede considerar como una verdad absoluta. Bueno, que tiene o cumple o se acerca a esa característica. Entonces, ¿qué es lo curioso de estos elementos? Que ahorita que nosotros directamente exploremos ítems, ahorita que nosotros los exploremos, vamos a tener que ver dentro de la dispersión de los gráficos de Pastel, pues propiamente hay 5 categorías. Entonces, tendría que estar, pues, idealmente, el 50% de las personas respondiendo en una línea, que sea positiva, y el otro 50% respondiendo de forma positiva. Eso nos permitiría discriminar entre la población, entre aquellos que tienen actitudes favorables y aquellos que tienen actitudes desfavorables. Pero esto que estamos aquí planteando, pues propiamente es un ideal, ¿verdad? Sería el ideal que nosotros quisiéramos pues directamente explorar, pero no siempre se logra. Ay, disculpen la calidad de los dibujos, pero realmente no es tan cómodo como pareciera, pero espero que de igual manera estemos comprendiendo cada uno de los elementos. Igual lo vamos a verificar ahorita que pues verifiquemos estos elementos. Y regresando a lo que estamos validando, veamos lo siguiente. Nosotros tenemos, como podemos ver aquí, 40 ítems, ¿verdad? El primero, cuando ustedes lo observen o lo analicen, van a ver algo muy interesante. El azul siempre está en desacuerdo y el moradito siempre va a estar en de acuerdo. Y así vemos los colores. Entonces podemos ver que dentro de las respuestas hay de los dos grupos, ¿verdad? Tanto propuestas a favor como planteamientos en contra. Siempre es muy importante tener en cuenta el tipo de actitud que se
está explorando. Por definición, los reactivos de una escala de actitud tienden a ser positivos o negativos. Entonces, para este caso, vamos a observar lo siguiente. ¿Considera usted que está mal que las personas miren a otros países? Me gustaría escucharlos a ustedes y que me digan qué actitud tiene o qué tipo de actitud tiene esta persona. Los escucho. O sea, ¿qué tipo de actitud tiene el ítem? Diga. Bueno, me pareció entender o escuchar que dijeron negativa. O sea, la pregunta tiene un sesgo Sí, negativo, ¿verdad? es desfavorable porque el mayor porcentaje está en desacuerdo Ok, con pero que las personas... aquí lo que estamos viendo en primera instancia es que lo que se está explorando es el tipo de ítem, ¿verdad? Es el ítem que estamos teniendo aquí. ¿Considera usted que está mal que las personas miren a otros países? La pregunta, obviamente, está inclinada hacia un polo negativo, ¿verdad? Entonces, vean lo siguiente. Siempre es importante tener la consideración si el ítem es positivo o si el ítem es negativo. Es muy importante tenerlo presente, puesto que el ítem como tal nos va a sugerir y nos va a indicar de qué forma hay que medirlo, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tengamos claro. En este caso, tenemos que designar puntajes o valores, ¿verdad? Eso lo vimos en las clases pasadas y se encuentra presente en los materiales. Nosotros vamos a asignar puntajes y valores a cada uno de estos elementos, ¿verdad? Por lo general, si, en un ítem, pues en este caso negativo, ¿verdad? El totalmente en desacuerdo tendría un valor de 1, ¿verdad? Y el totalmente de acuerdo tendría un valor de 1 y el totalmente en desacuerdo tendría un valor, pues, de 5, ¿verdad? Porque cuando el polo es negativo y de acuerdo a lo que revisamos en cada uno de los materiales, pues es lo que nos va a sugerir respectivamente. Bueno, de hecho yo les facilité una guía que les voy a mostrar en ese instante para que nos quede ese concepto de alguna manera mucho más claro. Déjenme buscarlo para que ustedes lo puedan revisar. Ok, ahorita se los muestro. Ok, vean. Aquí está una guía que yo ya les compartí a ustedes, que espero que la hayan revisado, que es la guía de cómo elaborar ítems. Esta fue, pues de alguna manera, también respaldada con un video que nosotros elaboramos. Hay una parte o una sección que dice que hay que asignar puntajes a los ítems según la valoración positiva o negativa, tal y como lo estamos viendo aquí, respectivamente. Como dice aquí, los puntajes se asignan acorde a la dirección de la actitud, siendo positiva o negativa. Acá se recomienda asignar al polo de las actitudes positivas los valores más elevados, lo cual se hace acorde al tipo de sesgo que posee cada ítem. Si el mismo es positivo, es decir, si el ítem es positivo, el totalmente de acuerdo va a tener un puntaje de 5. Esto es muy importante que lo tengamos claro al momento de trasladar o cambiar los valores a la base de SPSS. Bien, si el ítem es negativo, el totalmente en desacuerdo tendría que un puntaje o un valor asignado de 5. Entonces es muy importante que tengamos cada uno de estos elementos porque cada uno de estos valores nosotros los tenemos que cambiar respectivamente.
Entonces, si retomamos el ítem 1 al ser negativo, el totalmente en desacuerdo tendría un puntaje de 5. Pero de momento lo que estamos haciendo únicamente es una exploración visual. Eso quiere decir que tenemos que observar que la mayor cantidad de gráficos tengan los resultados divididos entre sí, entre porcentajes relativamente similares. Este ítems de forma visual perfectamente podría ser uno de los que se valide. Ahora veamos este otro, el ítem 3. ¿Consideras que las crisis humanitarias obligan a las personas a huir del país? ¿Verdad? Es un ítem que a mi criterio estaba poco claro, pero igual tendríamos que dejarlo. Entonces vemos que todos dicen de acuerdo y totalmente de acuerdo. Es muy probable que este ítem luego del proceso de validación no sea validado. Claro, nosotros tenemos que fundamentarlo estadísticamente, pero siempre que ustedes hagan análisis de datos, siempre se hace una exploración visual para ver de qué forma se comportan los datos. Vean que los ítems que van a tener más probabilidades de ser validados van a ser aquellos, si lo queremos ver de la forma más sencilla, donde se vean muchos más colores, ¿verdad? Donde la paleta de colores se perciba con mayor facilidad. En este caso, solo predominan 2 colores, ¿verdad? Y en esos las probabilidades de los ítems de sobrevivir son cada vez menores, ¿verdad? O cuando ambos ítems se encuentran hacia una misma actitud, ¿verdad? Porque eso no nos permite discriminar entre actitudes positivas de la gente. El instrumento lo que busca es establecer esa discriminación entre los que tienen actitudes positivas y los que tienen actitudes negativas. Hay preguntas que pueden funcionar para medirlo y hay preguntas que puede que no lo hagan de la mejor manera, aunque tengan la misma validez. Entonces, así vamos a ir explorando y como se fijan, pues tenemos variedad en el tipo de respuesta, ¿verdad? Recuerden que por definición, las actitudes, pues, pueden ser ambivalentes, ¿verdad? Puede que nosotros tengamos una actitud positiva hacia los postres, pero que tengamos una actitud negativa hacia la cantidad de calorías que poseen. Es decir, hay una ambivalencia en torno a la actitud. Eso quiere decir que por mucho que nosotros valoremos ciertos elementos, siempre vamos a tener ciertas tendencias positivas o negativas hacia diferentes elementos. Y como podemos ver dentro de esta exploración que estamos realizando, pues vamos a ver que hay una serie de características específicas y, como les digo, desde el punto de vista de la exploración visual, entre más coloridos estén los gráficos, mucho mejor va a ser porque son ítems que vamos a poder validar. Haciendo una exploración visual rápida, podemos considerar que más de 10 ítems cumplen las características mencionadas, ¿verdad? ¿Cuántos ítems debe tener una escala? Pues eso depende mucho de lo que nosotros queramos, ¿verdad? Yo he visto buenas escalas de 20 ítems, como he visto escalas de 40 o 50 ítems. Lo ideal es darle una cantidad acorde a los propósitos y objetivos del estudio, sobre todo cuando pues directamente establecemos ciertas categorías. Si el tiempo lo permite, vamos a hacer un análisis factorial. Es decir, a veces las preguntas se pueden transformar en categorías. Es decir, yo puedo tener 40 ítems, pero esos 40 ítems se pueden dividir en 20 que miden algunos aspectos sobre aceptación a elementos asociados a la migración y otras 20 preguntas podrían medir otro tipo de aspectos que estén vinculados a lo mismo. Entonces, los análisis factoriales nos ayudan a dividir y determinar si realmente, no sé si han tenido la oportunidad de ver instrumentos que tienen múltiples escalas o múltiples dimensiones que se hacen llamar. Entonces, a través de un análisis factorial podemos ver dimensiones, pero si el tiempo lo permite, vamos a poderlo hacer, ¿verdad? Es otro de los elementos que he tenido la oportunidad de hacer, tanto en consultoría como para fines de la clase. Entonces, esto que hacemos en primera instancia es una exploración visual. La exploración visual siempre es necesaria para comprender el desarrollo o la forma en que los participantes colaboraron con la encuesta. El siguiente paso, cuando ya tenemos esto completamente habilitado, si ustedes se fijan, hay
en sus pantallas, ¿verdad? Dice lo siguiente. Hay como un cuadrado verde con un más que dice crear hoja de cálculo. A continuación, le damos clic y consideramos crear. Vean lo interesante que tenemos aquí. Y vean, de forma automática, yo ya cuento con una base de datos, ¿verdad? Esa base de datos tiene algunas ventajas, como que me dicen a qué hora me llenaron cada una de las encuestas y en qué orden, ¿verdad? Como podemos ver, la primera fue Andrea, ¿verdad? Quien aplicó 5 encuestas, ¿verdad? Entre 8:53 de la mañana y 9:33, ¿verdad? Aquí está la población. Como vemos, aquí observamos, como aquí les dimos, no, son respuestas obligatorias, entonces todos respondieron, ¿verdad? Aquí podemos ver en el recuento que dice 51, en la parte inferior derecha, que dice recuento. Ese recuento dice que hay 51, es decir, que no hay valores perdidos. Aquí está el nombre de quienes aplicaron, los diferentes tiempos y momentos, y las aplicaciones se hicieron entre el 7 y el 8 de mayo. En la edad tampoco hay valores perdidos, hay 51 respuestas. Aquí tampoco hay valores perdidos, pero podemos ver que hay valores como 2000, como diferentes tipos de 1, diferentes tipos de 2. Entonces eso, al momento de analizar los resultados, no nos va a ayudar muchísimo. Ahora bien, eso es muy importante. Podemos perfectamente trabajar en la nube y el documento queda guardado automáticamente, ¿verdad? Perfectamente lo podemos hacer. Pero muchos, para fines prácticos, gustan directamente de descargar lo que es la base de datos. Yo prefiero hacerlo. Me voy a archivo, descargar y le doy descargar como un documento de Excel. Vengo, lo selecciono, ¿verdad? Y pues propiamente, una vez que lo he descargado, lo ubico en la carpeta de interés. Bien, perfecto. Ya lo he colocado. Para fines prácticos, vamos a cambiarle el nombre. Entonces le voy a poner encuesta, actitud hacia las caravanas migrantes. Le voy a poner la versión, que es la fecha en que la voy a trabajar, pues 9/5/2020. Ya generé el nombre, ya generé el archivo y lo primero que hago es abrirlo. Les recomiendo lo siguiente. Una vez que lo abran, una vez que lo abran, que ustedes lo puedan verificar que no haya ningún tipo de error, verificar que no haya ningún tipo de problema, ¿verdad? Ok. Tenemos cada uno de los elementos aquí completamente descritos. Una vez que lo verificamos, cerramos el documento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una copia. Siempre dejen como recomendación la base de datos original y trabajen sobre otra, porque cuando vamos a manipular bases de datos, a veces vamos a jugar muchísimo con ella y puede que perdamos valores, puede que tengamos algún accidente y qué tal que no tengamos respaldo de la base de datos, pues nos puede complicar el asunto, ¿verdad? Entonces, muy importante tener esto claro. Bien, hagamos lo siguiente. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra base de datos de SPSS? Este es el primer paso. Bien, no vamos a necesitar la temporalidad, así que la eliminamos. Vamos a necesitar el nombre del aplicador. No lo necesitamos, pero lo vamos a dejar como respaldo. Vamos a necesitar si es el sexo,
la edad y el plan de estudios. Para validar los ítems no los necesitamos, pero sí los vamos a necesitar para interpretar los valores. Ok, lo segundo que vamos a hacer es ver cada uno de los ítems. Y aquí entra en juego lo que vimos de si los ítems son positivos o negativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este instante? Y para esto voy a necesitar su ayuda. Dice, ¿considera usted que está mal que las personas migren a otros países? ¿Qué tipo de actitud posee esa pregunta? Negativa, ya lo habíamos acordado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les recomiendo hacer lo siguiente. Se van a datos, seleccionan la fila, se van a datos, les colocan un filtro. Ahora bien, como ya sabemos, recordemos, si la pregunta es negativa, ¿verdad? Los ítems de sesgo negativo, como lo podemos ver aquí, los ítems de sesgo negativo, en las respuestas totalmente en desacuerdo tienen un valor de... Entonces, vengo totalmente en desacuerdo, tienen un valor de 5. O sea, automáticamente comienzo a cambiar todos esos valores. Los de acuerdo tienen un valor de 4. Los indiferentes tienen un valor de 3. Los en desacuerdo cometí un pequeño error, pero prácticamente si lo cometen solamente regresan con control Z, ¿verdad? Recordemos, totalmente en desacuerdo para los ítems es 5, ¿verdad? Porque le estamos asignando el valor más alto a los elementos que nos van a explorar las actitudes positivas, ¿verdad? Estas son las categorías de respuesta. Vamos a ponerle 5, totalmente desacuerdo. En desacuerdo va a tener un valor de, ya lo vimos, va a tener un valor de 4. Y diferente, un valor de 3. De acuerdo, un valor de 2. Y totalmente de acuerdo, tiene un valor de 1, que sería el valor dentro de la escala más bajo asignado a las actitudes negativas. ¿Considera usted que está mal que las personas migren a otros países? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería 1, ¿verdad? Que para este caso, pues directamente me estaría indicando que hay una actitud negativa, puesto que uno dice totalmente de acuerdo, es decir, yo estoy de acuerdo con que está mal que las personas migren, lo que me denota, pues, directamente ese tipo de valores. Entonces, si se fijan, ya propiamente tenemos esta matriz con cada uno de los valores propiamente designados. Ahora bien, comentaba con su compañera Zulay de que ustedes tenían el instrumento sabiendo cuáles son los ítems positivos y cuáles son los ítems negativos. ¿Tienen ese documento a mano para que podamos hacerlo de forma automática? Sí, creo que sí, lo voy a buscar ahorita. Ok, entonces si me hacen ese favor no vamos a revisar cada ítem, sino que propiamente ya lo vamos a revisar directamente. Si gustan, lo hacemos de forma paralela porque yo les hice algunas adecuaciones a sus preguntas. Si gustan, hagámoslo juntos, ¿verdad? Ítem 2. ¿Considera que las personas que emigran no tienen motivación para trabajar en su país? ¿Es un ítem? Negativo, ¿verdad?
Creo que negativo, licenciado. Es correcto, es negativo. Ahora vemos el ítem 3. ¿Considera que las crisis humanitarias obligan a las personas a huir de su país? Eh, negativo. Negativo, ¿verdad? 4. Dice, hay unos que están poco claros. Si está poco claro, eso nos dice que pues, probablemente tengamos problemas al momento de validarlo. Las migraciones centroamericanas se van intensificando por una combinación de factores económicos, sociales y ambientales. Negativo, ¿verdad? 5. ¿Considera que el gobierno debe crear un plan para erradicar las caravanas migrantes? También. Positivo. No es negativo también. Negativo, ¿verdad? Porque quien responde de acuerdo está, pues, indicando. Sí. 6. ¿Aprueba que los migrantes sean tratados mal? Total, ellos se lo buscaron. También es negativo, ¿verdad? 7. ¿Cree usted que los migrantes que logran asentarse en el país de destino consideran en algún momento regresar al país de origen? Recordemos que no todos los ítems están claros, ¿verdad? Y al final decidí dejarlos todos, con el propósito que al momento de validarlos podamos ver si se validan o no. Entonces, veamos 7. ¿Qué tipo de actitud explora? ¿O qué sesgo tiene la pregunta? ¿Negativo o positivo? Positivo. Es decir, que positivo indicaría que está a favor de la caravana migrante, ¿verdad? ¿Cree usted que los migrantes que logran aceptarse el país de destino consideran en algún momento regresar a su país? Vamos a considerar que puede ser positiva, ¿verdad? Porque la verdad está poco clara, ¿no? No está difícil determinar si es positiva o negativa, pero ya la tenemos. ¿Aprueba que las personas miren en las caravanas? ¿Qué tipo de ítem es? Ese está fácil, a ver. Negativo. No, ese es positivo. ¿Aprueba que las personas miren? Aprueban. No están a favor de la. Cuando evalúan cada ítem tienen que ver si está a favor de la caravana o si está en contra, ¿verdad? 9. ¿Considera que la frustración personal influye en la decisión de integrarse en las caravanas migrantes? ¿Cómo lo ven? Igual si tienen el documento podemos irlo verificando con la información que ustedes ya tienen. 9. El 8 pues sería valorado positivo porque está a favor. ¿Considera que la frustración personal influye en la decisión de los integrantes de las cabanas? ¿Cómo es que se llama el documento? Eso no lo sé. Porque no me lo enviaron, solo me enviaron los ítems. 11. 10, perdón. Dice, las caravanas migrantes aseguran una mejor vida. O sea, el ítem es positivo. 11. Realizar algún tipo de donación a las personas. Realizaré algún tipo de valor de donación para las personas de caravanas migrantes. Si está a favor de la caravana, positivo. 12. ¿Considera que las caravanas migrantes tienen un impacto negativo en las familias hondureñas? Negativo. Es muy importante tener clara cuál es la polaridad, porque como vamos a ver más adelante, si invertimos la polaridad, los resultados no van a ser los que esperamos y va a afectar la escala como tal. Es importante que ahorita estamos haciendo el ejercicio y después lo vamos a hacer el análisis de fiabilidad en SPSS, pero ustedes están en la plena libertad y por eso les estoy dando el paso para que ustedes revisen y discutan entre ustedes o de forma individual si los ítems, cuál es la polaridad de los ítems. Puesto que los valores que designamos de 1 a 5
pues dependen mucho de estos elementos que estamos valorando. 11. ¿Realizaré algún tipo de donación a las personas de caravanas migrantes? Positivo. 12. ¿Considera que las caravanas migrantes tienen un impacto negativo en las familias hondureñas? Negativo. ¿Ha considerado usted alguna vez migrar a otro país para mejorar su estilo de vida? 13 sería positivo, ¿verdad? 14. ¿Considera usted que los niveles migratorios deben disminuir? Siento que no mide actitud, ¿verdad? Propiamente, pero ¿considera usted que los niveles migratorios deben disminuir? Obviamente es negativo. 15. El Estado debería generar nuevas oportunidades para que las personas no migren. Al no migrar, estamos diciendo que es negativo, ¿verdad? 16. ¿Aprobaría la ley de leyes que reduzcan la migración? Negativo. 17. ¿Considera que las personas que viajan en las caravanas migrantes son cobardes? Negativo. 18. ¿Considera que se deben considerar los derechos de los migrantes? Positivo. 19. ¿Está de acuerdo que las personas migren en lugar de esforzarse en su propio país? Negativo. 20. Igual, si yo les estoy diciendo si son positivos o negativos, ustedes me dicen si están de acuerdo o no. 20. ¿Piensa que se debería prohibir llevar niños a las caravanas migrantes? Negativo. 21. ¿Considera que las personas que participan en las caravanas migrantes se identifican con el mismo sentido de superación entre ellos? Positivo. 22. ¿Las personas que participan en caravanas migrantes están resentidas con las pocas oportunidades del país? Negativo. 23. ¿Las personas con desempleo son más propensas a participar en caravanas migrantes? Obviamente, negativo. ¿Ser pobre justifica una migración ilegal? Negativo. 25. ¿Las personas con pocas metas en la vida evitan participar en las caravanas migrantes? Negativo. 26. ¿Considera que los migrantes son percibidos como una amenaza? 26. Negativo. 27. ¿Considera que las personas que viajan en las caravanas migrantes son valientes? Positivo. Le voy a hacer una recomendación. Cuando ya quede el instrumento conformado, y es decir, bueno, nos quedaron 30 ítems, entonces les voy a recomendar que pongan, por ejemplo, 5 preguntas negativas, una positiva. En el caso, porque en este caso tenemos mayor cantidad de ítems negativos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos esa consideración, ya lo vamos a revisar más adelante. 28 dice, ¿las personas que emigran merecen ser golpeados por policías inmigrantes? Es una pregunta que si yo pongo totalmente de acuerdo, estoy en contra. Entonces es un ítem negativo. ¿Considera que salir del país para apoyar familiares es un buen motivo para migrar? Positivo. 30. ¿Piensa que la migración en caravana vale la pena? Positivo. 31. ¿La inseguridad del país motiva la generación de caravanas? Esa respuesta probablemente sea sí o no, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nos vamos a poder dar cuenta si hay claridad o no en el ítem que estamos valorando. ¿La inseguridad del país motiva la generación de caravanas? ¿Qué tipo de ítem es? ¿Positivo o negativo? O sea, siempre tiene que dar claridad el ítem para que nosotros lo podamos valorar. En este caso está un poco complicado, ¿verdad? ¿La inseguridad del país motiva la generación de caravanas? No puedo notar yo una actitud, lo voy a considerar negativo, ¿verdad? ¿Podría repetir, profe, que tuve un problema con la computadora? ¿Cuál es por cuál y por la 31? ¿Verdad? ¿Cuál es qué? Por el ítem por el que íbamos, en el que usted estaba tratando de... Sí, verdad. Que la inseguridad del país motiva la generación de caravanas. Usted dijo que era negativo. ¿Por qué razones? La verdad es que está un poco claro, ¿verdad?
porque tenemos que explorar si la actitud es la caravana migrante. Entonces aquí estamos diciendo la inseguridad del país motiva la generación de caravanas. Entonces, si es el sesgo que tienes negativo, puesto que de alguna manera estamos diciendo que no es bueno irse en caravana, ¿no? Al decir que la inseguridad es la que motiva las caravanas. Por eso tiene si fuese la polaridad, estaría mucho más clara. O sea, el ítem debería ser afinado, ¿verdad? Porque no está muy claro. Pero si lo interpretamos, podemos considerar que si hay inseguridad, estamos diciendo que la gente se va en caravana. Entonces, de esa manera lo valoramos o consideramos como algún aspecto negativo, ¿verdad? Porque ya hay un elemento involucrado en la pregunta, la inseguridad. O sea, como que estamos diciendo, por la inseguridad es que la gente se va en la caravana, no es porque quiera, no es porque lo disfrute, no es porque aquí tenga una buena vida. Entonces, es como que está en contra. Estamos. 32. ¿Es justificable la migración en caravanas para generar ingresos económicos? Tiene un ítem positivo porque está a favor de que hayan caravanas. ¿Considera usted que las personas que migran en las caravanas saben emprender? Positivo. 34. ¿Piensa que el gobierno debería desarticular las caravanas migrantes? Negativo. ¿Considera que las personas migran? Licenciado, ¿por qué dijo que era negativa esa de que las personas no saben emprender? No, esa dije que era... piensa... Dijo que era positiva. Ah, perdón. Sí, es la 33, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, yo leí que sabían emprender, es que tenía el cursor en el no. Pero tiene razón, es negativa. Es negativa entonces. Sí, la 33 es negativa. Lo que pasa es que tenía el cursor justamente en el no, por eso no lo miraba. Gracias por la observación. 35 negativa. ¿Aprueba la construcción del muro antimigrante? Obviamente es negativa. 37. ¿Considera negativo el aumento de las personas en las caravanas migrantes? Y desde ahí me dice que es negativo. ¿Considera que no se le da importancia al tema migratorio? Esa no explora tan claro, Pero es negativa. pero es negativa, ¿verdad? 39. ¿Considera adecuado que las personas migren en caravanas de forma temeraria? Positiva. Esa es negativa. Porque dice de forma temeraria. Ujú. Y dice 40. ¿Probaría que migre un familiar o amigo? En este caso sería positiva. Lo ideal es que la escala hubiera tenido 20 preguntas positivas y 20 preguntas negativas, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esa parte de la experiencia y no todas las escalas tienen esa peculiaridad. Entonces vamos a encontrar que los ítems 8, que el ítem 8, que el ítem 10, que el ítem 11, que el ítem 13, que el ítem 18, que el ítem 21, que el ítem 27, que el ítem 29, que el ítem 32, que el ítem 40 son positivos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ítems de la escala tienen valoración positiva y 30 ítems tienen valoración negativa, ¿verdad? Aquí lo estoy anotando para tener un respaldo. Ahora vean qué es lo que vamos a hacer. Vean lo interesante. Vamos a seleccionar todos los ítems negativos. El 2, el 3, el 4, el 5. Para eso tengo presionada la tecla Control y con el mouse o cursor selecciono toda la columna, ¿verdad? El 5, el 6 y el 7. Ahora bien, vamos a hacer primero este ensayo. Vamos a eso, seleccionar un comando que se llama Control L, ¿verdad? Ese comando se llama, se presiona la tecla Control y tocan la letra L, ¿verdad? Al hacer ese comando les va a aparecer esto. Perfecto. Entonces ahora ustedes escriben totalmente
en desacuerdo. ¿Por qué valor tenemos que reemplazar totalmente en desacuerdo si el ítem es, o si la pregunta es negativa? Ayúdenme. Si la pregunta es negativa, totalmente desacuerdo vale 5. ¿Estamos? Y le damos a esto que dice reemplazar todos. Y miren, automáticamente Excel me ha hecho 46 reemplazos. ¿Verdad? Y pues me toca cambiar todos estos valores. Respectivamente. Pero voy a ver si los podemos cambiar de un solo, para no estar haciéndolo. Solo hice ahí para que ustedes puedan tener una ilustración. Automáticamente lo que estoy diciendo yo es trasladando estos valores. Hay otra forma de hacerlo en SPSS, pero lo vamos a hacer en Excel porque resulta más sencillo, ¿verdad? Entonces, verifiquemos. Nuevamente, voy a hacer esta pantalla un poco más pequeña. Ahí está. Recordemos que el 1 ya lo convertimos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 son negativos. Después el 8 es positivo, el 9 es negativo, el 10, el 11 es positivo, el 12 es negativo, luego está el 14, el 15, 16, 17, el 18 es positivo, el 19, el 20 negativo, 21 positivo. Solo voy dejando los positivos. Vean cómo se hace este procedimiento. Ups, por estar viendo cometí un pequeño error y la perdí todo. Tienen que estar atentos para que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Verdad? Hay otra técnica. Me voy hasta el 7. Si tengo presionado el Shift, puede que me la lleve todas, pero mejor las voy a llevar con cuidado. 1, 7. Tengo problemas con el mouse. El 8 es positivo. 9. 10 y 11 positivo. 12 negativo. 13 positivo. 14, 15, 16, 17 negativo. 18 positivo. 19, 20, 21 positivo, 22, 23, 24, 25, 26, negativo, 27 es positivo, 28 negativo, 29 positivo, 30 es vamos a ver, 29 es positivo, 30 es positivo, ¿verdad? Entonces, 31 es negativo, 32 es positivo, 33, 34, 35, en lo siguiente, 36, 37, 38 y 39 son negativos. Ok, bien, veamos. Quedamos en lo siguiente. Ok, está. Totalmente
en desacuerdo. Quedamos que ese es un valor de 5, ¿verdad? Verifiquemos. Cuando el sesgo es negativo, totalmente en desacuerdo tiene 5. Reemplazamos todos los valores y automáticamente me indica que se hicieron más de 160 cambios. Después, la siguiente categoría es desacuerdo. Desacuerdo tiene un valor de 4 y le damos reemplazar todos. Como pueden ver, hay 219 casos. Luego está indiferente. Indiferente, que tiene un valor de 3. Le damos reemplazar todos. Después está de acuerdo, que cuando el ítem es de esa manera tiene un valor de 2. Vamos a reemplazar todos. Son más de 600. Y totalmente en permítanme que hubo un error aquí. Bueno, van a tener que tener ese cuidado. Y creo que primero era totalmente de acuerdo, creo, ¿no? Sí, tiene razón en ese aspecto, ¿verdad? Es totalmente de acuerdo. Tiene que ser primero, ¿verdad? 1. Muy buena observación, Andrea. Tiene toda la razón. Y después de acuerdo, para que no nos suprima el otro valor. Y le damos perfecto, ¿verdad? Ahora ya tenemos los valores tal y como los necesitamos. Bueno, ahora ya nos quedaron todos los valores positivos, que es el 8, 10, el 11, el 13, que los habíamos anotado previamente, pero igual ya nos quedaron separados. 18, 21, de ahí nos vamos hasta el 27, de ahí 29, 30, 32 y 40. Aquí el procedimiento varía, ¿verdad? Cuando el ítem pues tiene un sesgo positivo, totalmente de acuerdo, vale 1, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, vale 5, perdón, que es este que podemos ver acá. Es decir, estoy a favor de las caravanas, mi puntaje va a ser mucho más elevado que los que están en contra, que va a ser 1. Totalmente de acuerdo es 1. Listo. Después ponemos de acuerdo. Sería 4. Indiferente sería 3. Después sería totalmente en desacuerdo. Que sería 5. Y sería desacuerdo. Que sería 4. Cerramos. Y si se fijan, solo hacemos un proceso de validación en el cual verifiquemos cada uno de los elementos que aquí están propiamente. Ok, les voy a hacer una recomendación. Para que sea mucho más fácil de entender en el SSPCS, solo vamos a hacer lo siguiente. Ítem 1, vamos a colocar ítem 2, ¿verdad? Ya sabemos lo que significa cada ítem y eso lo vamos a trasladar. Para eso dejamos un respaldo copia para saber cómo es que se llaman. Y vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir hasta el final.
Seleccionamos los dos valores y eso automáticamente me dice del ítem 1 al ítem 40. Ya los tenemos. Le damos guardar. Perfecto, ¿verdad? Vamos a hacer, desde aquí lo vamos a hacer. Va a ser un puntaje total. Lo vamos a hacer. Que corresponde al qué? A la suma desde el primer valor, que sería del ítem 1, ¿verdad? Hasta el ítem 40. Tienen que tener cuidado porque el último valor estaba como un número. Entonces los puede reconocer de esa manera. Perfecto. Nos vamos de aquí. Nos vamos hasta acá. Del ítem 1 hasta el ítem 40. O sea que esta persona tiene un puntaje total de 129. Solo para que veamos, si tenemos 40 ítems, nuestro puntaje mínimo va a ser va a ser 40. Y nuestro puntaje máximo va a ser 40 por 40, que es 160. ¿Verdad? Solo para que tengamos pues directamente claridad en estos elementos que estamos observando, entender cuál es nuestro puntaje máximo y cuál es nuestro puntaje mínimo. ¿Verdad? Estos son los elementos que pues directamente tenemos. Cuando estoy en esta columnita, simplemente hago lo siguiente. Doy doble clic al cuadrito que ustedes observan, que pueden ver aquí, y observen. Ya me genera automáticamente todos los puntajes. Puedo asignar un formato condicional. Se van a inicio, formato condicional, y le agregan una escala de color, ¿verdad? Donde ustedes seleccionan como lo quieren. Por ejemplo, voy a seleccionar este que tiene rojo y verde. En este caso el verde son los puntajes más bajos y el rojo son los puntajes más altos. Ok, como podemos ver aquí, los puntajes oscilan entre 40 y 160. Y podemos ver que la mayor cantidad de personas tienen valores que superan los 100. Eso quiere decir que pues hay un sesgo o pues de forma así general, como les digo, siempre es importante hacer una exploración visual. Esta exploración visual me dice pues que en este caso la mayor cantidad de personas están a favor de lo que son las caravanas migrantes, puesto que se acercan hacia el puntaje máximo, ¿verdad? ¿Verdad? Puntaje mínimo, puntaje máximo. Ahora bien, para interpretar, otra forma de interpretar el promedio, es decir, de 1 a 5, que es otra forma de validar los resultados, vamos a ver el promedio de cada persona, ¿verdad? Ese promedio se obtiene fácil, que va a ser igual a el puntaje total sobre la cantidad de ítems, que en este caso son 40. Ustedes observen hacia dónde se inclina la aptitud. Vamos a dejarla de esa manera. ¿Verdad? Vamos a dejarla con dos cifras. Puede quedar con una o con dos. Vean, todos tienen un valor de 3. 3, 2. ¿Qué me indica esto? Si lo vemos de esta forma. Recordando que 1 es negativo y 5 es positivo. El positivo es quienes están a favor de las caravanas y el negativo es quienes están en contra de las caravanas, ¿verdad? Entonces el 5 es quienes están a favor y el 1 es quienes están en contra. Como podemos ver, si el valor está en valores cercanos a 3, lo que nos sugiere es que la mayor parte de las personas pues tienen actitudes intermedias. Puede que en ciertos aspectos estén a favor y que en ciertos aspectos estén en contra y eso termine por de alguna manera normalizar los puntajes hacia valores centrales. Pero ya vamos a tener la oportunidad de validar esos elementos. Vean, eliminé eso para que no me salga en el SPSS. Ahora lo guardo. Ya tengo mi documento listo para ser analizado. Ok, entonces vean.
Ahora yo voy a abrir SPSS, que espero que ustedes lo tengan instalado, y de igual manera, no sé si quieren que les comparta el documento para que lo hagan de forma paralela, o perfectamente pueden revisar el video cuando ustedes estimen pertinente. Para el caso mío, tengo la versión 25, que es de las más recientes. Cada año sale una nueva, pero en esencia, si tienen desde la versión 18, pues tienen casi las mismas funciones. Lo único que cambia es que los gráficos de SPSS son horribles. No hay otra forma de poderlos definir. Bien, ya tengo mi documento de SPSS. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir, nos vamos a donde dice abrir, archivo, abrir, me voy donde dice datos y me voy hacia la carpeta, ¿verdad? Métodos de investigación en psicología 3, tercera unidad, análisis de confiabilidad y validez, y me voy donde dice tipo de archivo, me voy donde dice análisis, perdón, donde dice documento de Excel. Selecciono el documento que tiene la copia, ¿verdad? El documento, ese es el documento original, con mi base de datos original, y esa es mi base de datos copia. Le doy a abrir. Y me sale detallado. En este caso solo tengo una hoja, entonces me sale aquí detallado de qué forma se van a transformar cada uno de mis valores. ¿Ok? Pero acabo de observar un pequeño detalle en este proceso, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a verificar en este documento de Excel. Me parece que vi un total. Otra forma de buscar, si tienen errores, es escribir el nombre de los valores. Ok, vean. De alguna manera, esta escala, no sé por qué motivo, tiene valores que dicen totalmente de acuerdo con doble R. No sé por qué se habrá dado ese error, ¿verdad? No lo sé, pero ya lo identifiqué, entonces es mi deber corregirlo. Totalmente de acuerdo para un ítem positivo, tiene un valor de 5, ¿verdad? Si no me equivoco, tiene un valor de 5. Lo doy control B, busco si hay otros totalmente. En efecto, este ítem, por algún tipo de situación, quedó con ese tipo de detalle. Me dice que ya no hay ningún tipo de problema. Verifico que no hay ningún tipo de problema con la base de datos. Siempre van a hacer una exploración de que no hayan letras. ¿Ah? Bien. Ya corroboramos que no hay letras, entonces guardamos. Tocará repetir el procedimiento. Se me voy a archivo, una base de datos, me voy a archivo, le doy a abrir, le doy datos. Hay diferentes formas de hacerlo, les estoy explicando la más fácil. Otra vez, como ya lo guardé, le doy a abrir. Y vean, aquí está mi matriz. Y me sugiere los aspectos que yo voy a explorar. Bien. Aquí está. Aparentemente está correcta. No hay ningún tipo de problema. Y le doy a aceptar. Ok. Ya tengo mi base de datos. Estos valores pasa algo. Qué mágico. Dígame. Qué mágico. Qué mágico. Claro. Ahora vean. Nosotros ya sabemos cómo se llaman los ítems, ¿verdad? Porque tenemos el documento. Pero SPSS tiene una peculiaridad. Aquí están esta primera columna es el nombre de las variables. Esta es el tipo de dato que yo tengo. Cadena quiere decir que puede tener letras, numérico solamente son números. La anchura es cuántos dígitos quiero yo poder tener, ¿verdad? Si yo le pongo anchura 1, solo me va a permitir que ingrese un solo valor. Si yo le pongo anchura 5, yo puedo ingresar
un número entero de 5 valores, ¿verdad? Si yo tengo decimales, si yo quiero ver mis números con decimales y la etiqueta. Aquí donde dice ítem 1, vean lo interesante del asunto. Voy a abrir yo el documento que lo dejé directamente con su nombre respectivo y aquí está el nombre. Ítem 1. 1. Considera que las personas, que está mal que las personas migren para otros países. Perfectamente, me voy donde tengo el documento y donde dice aquí, ítem 1, coloco el texto. Y hago el resto con todos los ítems, ¿verdad? Hago lo siguiente con todos los ítems. Bien. Ok. Ahora bien, si se fijan, por definición, nos va a decir que para hacer un análisis de alfa de Cronbach, si vieron los videos, tienen que, por lo menos, la variable estar en escala ordinal, ¿verdad? Tienen que estar en escala ordinal. Entonces, es mi deber transformar o corregir donde dice medida cada uno de los valores. Es decir, todas las respuestas desde el ítem 1 al ítem 40 tienen que tener una escala ordinal. Para que lo tengamos claro. Es su deber terminar de colocar los 40 ítems con sus nombres, ¿verdad? Eso va a ser muy útil, ya van a ver por qué. A donde dice valores, vamos a hacer lo siguiente. Claro, hay otra forma de hacerlo, pero esa es la forma más fácil porque requiere menos logística. Donde dice valor, ustedes van a colocar, es un ítem negativo. Entonces ustedes van a colocar, si era un ítem negativo, ¿qué vale 1? Recordemos, nos vamos a la gráfica. Como era un ítem negativo, 1 es equivalente a totalmente de acuerdo. Entonces, eso no es tan necesario para hacer el análisis de fiabilidad, pero sí para que ustedes analicen sus resultados. 1, como vimos, cuando el ítem es negativo, es totalmente de acuerdo. Entonces, todo, como ya los cambiamos, simplemente regresamos los valores. Totalmente de acuerdo. Lo añadimos. 2 es de acuerdo. 3 es indiferente. 4 es en desacuerdo. O desacuerdo, creo que lo tenemos nosotros. Y 5, acuerdo. ¿Verdad? Entonces, lo voy a añadir, lo voy a aceptar. Valores perdidos se configuran de la siguiente manera. 0 no aplica, 99 no respondió. Aceptar. Que en este caso no tenemos, pero esa es la forma en la que se configura. 0 y 99. Entonces, en el caso de los valores, ponen 0, no aplica. Y 99 no sabe, no responde. ¿Verdad? Y automáticamente esos valores van a cambiar en el SPSS. Eso procedimiento lo tienen que culminar ustedes en todos los 40 ítems. Hay una ventaja, que yo ya sé que los ítems del 1 al 7 son todos negativos. Entonces simplemente copio y del 1 al 7 pego. Así que es un procedimiento muy rápido, muy sencillo, que después lo cambio. Solo me toca copiar y pegar. Bien. En mis tiempos, ahí sí le voy a poner el nombre, que es encuesta, actitud hacia las caravanas migrantes. Yo le pongo, a mí me gusta hacerlo de esta manera, versión 9.5.20. La debo guardar. Ya tengo mi base de datos completa. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde? Podemos hacer 1.000.000 de cosas donde dice vista de datos. Podemos hacer un sinfín de cosas y vean qué interesante. Ven que aquí dice acuerdo, desacuerdo, acuerdo indiferente. Si yo me voy donde está ese 1 y esa
A, automáticamente me va a mostrar los valores y me va a mostrar las categorías, ¿verdad? Lo cual es muy bueno para lo que nosotros, pues, directamente pretendemos en el trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Y son los valores que directamente he colocado, pues, directamente aquí. Aquí cometí un error porque dice de acuerdo 5, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, desacuerdo. Aquí dice de 5 debería ser totalmente en desacuerdo. Entonces, solo ahí donde dice cambiar, lo cambia y verán que cuando vemos nuevamente la vista de datos, el valor cambió automáticamente, ¿verdad? Pero vean que esto solo pasa con las variables que yo ya he configurado. El resto de variables solo aparece el número. Y ese no es problema porque al final lo que nosotros vamos a analizar es el número, pero para que ustedes tengan unos análisis mucho más claros, eso va a ser de amplia utilidad para ustedes. Me voy para hacer el análisis de fiabilidad y aquí presten mucha atención. Podemos hacer 1000 cosas. Podemos analizar tablas de frecuencias, o hacer análisis descriptivo, hacer tablas cruzadas. Podemos hacer un sinnúmero de elementos con cada uno de los que aquí estamos viendo. Aquí está el famoso modelo de regresión. Y también hay otros donde podemos hacer, pues, diversos análisis, donde podemos inclusive hacerlo de las dimensiones que les comentaba. Pero nosotros nos vamos a ir, siempre es importante guardar, eso no se guarda de forma automática, siempre nos vamos a ir nosotros donde dice escala. Donde dice escala dice análisis de fiabilidad. Vean lo siguiente, y eso es muy interesante. Donde está el número 1, es, nosotros podemos ver el ítem o podemos ver el nombre de la etiqueta. Yo les digo que pusieran el ítem porque es mucho más fácil verlo de esa manera, interpretarlo y trasladarlo a los valores. Entonces vean, si yo le doy clic derecho, dice mostrar nombre de variable, solo me muestra los ítems. Pero como yo le puedo agregar una etiqueta, si yo le doy mostrar etiquetas de la variable, me va a poner los nombres. Si yo le hubiera colocado los 40 nombres, me aparecen los 40. Vean, ¿cuáles son los ítems que a mí me interesan? Validar. Me interesan del ítem 1 hasta el ítem 40. Son todos los ítems que me interesan validar en su conjunto. Vean, los trasladamos a esta sección. Posteriormente a eso abrimos el elemento que dice estadístico, ¿verdad? Y vamos a seleccionar eso, elemento, escala, escala si se elimina el elemento. Y de momento, tal vez me interesan las medias, las correlaciones. Vean todo lo que tenemos que seleccionar. Es los descriptivos para elementos, que es el ítem, descriptivos para la escala total, y la escala si se elimina alguno de los elementos. Agregamos las correlaciones y colocamos las medias, que son los elementos que de momento más nos interesan. Le damos continuar y aquí se dice alfa. Hay otros métodos, está dos mitades, Goodman, paralelo, paralelo estricto, pero nosotros vamos a usar alfa, alfa de Cronbach. Y le damos a aceptar. Perfecto. Casos válidos 50, que es el total de lo que tenemos hasta el momento. Ok, veamos lo siguiente. Tenemos la estadística de fiabilidad. Nuestro alfa de Cronbach es de 0.349, 0.35, ¿verdad? Lo cual no es muy bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Vamos a hacer este que dice análisis de confiabilidad y validez, que es el informe que yo les mandé, que es el instructivo, y ustedes solo van a trasladar valores. Se procede a realizar el análisis de confiabilidad del instrumento de actitud hacia las caravanas migrantes aplicado a 50 estudiantes universitarios de la carrera de psicología. La escala de actitud mide, pues ya lo mencionamos, cada uno de los valores. La escala está compuesta por, en este caso, tenemos que designar la cantidad de ítems, que serían ¿cuántos ítems? 40 ítems, con valoraciones que van dentro de los ítems positivos, tienen que detallar estas escalas que ustedes están
o esos elementos que ya les he mostrado aquí, ¿verdad? Para hacer el informe y decir en la parte del cierre, bueno, nosotros no hicimos este procedimiento, así que ustedes lo harían de esta manera. De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad obtenido mediante el Alfred Cronbach, tienen una fiabilidad de 30 y... Vamos a verificarla. Vamos a cerrar los documentos que nos estamos ocupando. Ok. Bueno, cometí un error. Acá el análisis de fiabilidad ya lo tengo configurado. Aceptar. Ok, tengo 34.9. 34.9 con 40 ítems, ¿verdad? Como dice acá, el mínimo considerado aceptable es de 0.70. Eso nos genera un problema porque nos dice que tenemos un instrumento que lastimosamente no está respondiendo con la confiabilidad que nosotros quisiéramos. Ahora bien, tenemos un problema. Necesitamos una confiabilidad mayor. Entonces, para ese caso, aquí viene y me dice las estadísticas, cuál es la media de cada uno de los ítems y cuál es su desviación estándar. Después dice matriz de correlación, es decir, cuál es la correlación del ítem 1 con respecto a todos los demás ítems. Pero a mí lo que me interesa es este cuadro que está aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el documento de Word, ¿qué es lo que vine yo? Les mostré el análisis de fiabilidad. En este caso, son los mismos elementos que están en esta tabla, son los mismos que están en ese documento. Medida de la escala si se ha suprimido, la varianza, la correlación total de los elementos, correlación al cuadrado y coeficiente de alfa de Cronbach. Evidentemente, esta correlación múltiplo cuadrado no está en mis elementos, pero sí está esta correlación total de elementos corregida, que es esta correlación total de elementos, está corregida. Vean, para empezar, todos los ítems que se van de primer lugar son todos los ítems que tienen correlaciones negativas. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo que no hay correlaciones y que más bien es inversa, lo cual no nos favorece dentro de los elementos que estamos explorando. Es decir, como que la pregunta busca medir elementos positivos, pero nos está brindando elementos negativos, ¿verdad? Es decir, que un ítem positivo en realidad está midiendo lo inverso, ¿verdad? Para ese caso tenemos que el ítem 7 y el ítem 8, pues de alguna manera no están favoreciendo. Y ustedes vean, si lo suprimimos, ¿cuál es nuestro valor? Vean, ya quedamos que nuestro valor es 0. Y lo tenemos aquí en la parte superior, 34.9. Es decir, que vamos a tener que dejar. ¿Qué pasa si yo elimino el ítem 1? Mi alfa de Cronbach baja de 34 a 28. ¿Me conviene eliminarlo? No. ¿Qué pasa si yo elimino el ítem 2? Baja de 34 a 28. El ítem 3, aunque la correlación no supera el 0.40, de hecho no tenemos ninguna correlación que supere el 0.40, excepto esta negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a fijar y vamos a tener de parámetro nuestro alfa de Cronbach identificado, ¿verdad? El que nosotros identificamos, que ya vimos que es 0.34, 9, 0.349. Si yo elimino el ítem 1, mi alfa va a ser de 0.28, quiere decir que más bien va a bajar. Lo mismo pasa con el ítem 2, con el ítem 3 bajaría a 0.329, que siempre está inferior a 349. Entonces, ¿cuáles son los ítems que yo voy a borrar en un primer elemento? Voy a eliminar todos los ítems que me incrementan de 0.349 hacia un valor superior. En este caso, vayámoslos anotando. Sería el ítem 7. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Copiar estos valores de esta tabla y trasladarlos a esta otra tabla con los 40 ítems y hacer lo mismito que ustedes ven aquí, ¿verdad? Sus descripciones son las que están en negrita. Lo que está en rojito es la explicación de qué es lo que ustedes tienen que hacer. Después vean, análisis de fiabilidad
con supresión de ítems. Ahora veamos, vamos a hacer un primer análisis de supresión de ítems. Para eso, pues, vamos a ver cuál es el ítem que primero tenemos que suprimir. Para que nos eleve la escala, sería el ítem 7. Vamos anotándolo. Sería el 7, sería el 8. Vamos a ver, sería el 11. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos esos ítems, si yo los elimino, me van a incrementar mi nivel de fiabilidad. El 11 sería el 12. Este lo mantiene, 349, exactamente mi fiabilidad, no pasa nada si lo elimino. Este lo elimina, ¿verdad? Ese sería el ítem. Aquí vamos por el 12, fue el último. El 13 lo mantiene, el 14 lo eleva, así que lo puedo eliminar. El 15 está muy cercano, no es necesario eliminarlo. Vamos por el 15, 16 lo se mantiene. El 17 está muy cerquita, podría mantenerlo. El 18 está cerquita. Los que están cerca no los vamos a tocar de momento. Los que están cerca del valor no los vamos a tocar por el momento. No lo vamos a tocar. 0.36, este sí lo vamos a tocar, que es el ítem 20. Después vamos a... Este está muy cerca del valor. Este bajaría. Solo son los valores que nos permitirían tener un alfa más elevado de 0.349. 349. Este lo podríamos eliminar, que es el 23. Los que están muy cercanos al valor, los dejamos. Tal vez los eliminamos en una segunda instancia. Ok. Después dice 336, 327, no me conviene. Este sí me conviene, el 26. Después está muy cerca del valor, es inferior. El 30 lo eliminamos. El 32 lo eliminamos. Los que son inferiores ni siquiera los tocamos. El 35 lo eliminamos. Uy, miren el 38. 38 obviamente lo eliminamos. Y los demás los dejamos. ¿Qué es lo que sigue? Análisis. Entonces, si se fijan, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a escala, análisis de fiabilidad. ¿Y cuáles son los ítems que vamos a quitar? Vamos a quitar eso de las medias y eso de las correlaciones, ¿verdad? Para que solo nos salga un gráfico más fino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar el ítem 7, tenemos que eliminar el ítem 8, tenemos que eliminar del análisis el ítem 11, el ítem 12, el ítem 14, el ítem 20, 23, el ítem 20, el ítem 23, el ítem 26, el ítem 30, el ítem 32, el ítem 35 y el ítem 38. Quiere decir que aquí acabamos de eliminar 12 ítems. De 40 menos 12 quiere decir que nos quedaríamos con una escala de 28. Vamos a ver cómo funciona nuestra escala de 28 ítems. Número de elementos, como lo pueden ver acá, 28. Nuestro alfa sube de 0.349 a 0.548. Ustedes saben que la fiabilidad es mucho más elevada cuando se acerca a 1. ¿Verdad? Aquí tenemos los valores y aquí nuevamente tenemos el cuadro. Nuestro nuevo valor es 0.548. O veámoslo en 550. Ok. Todavía no tenemos el nivel de confiabilidad. Eso quiere decir que tenemos que hacer un segundo. O también lo que podríamos hacer es suprimir más ítems. ¿Cuáles serían los ítems que nos darían ventaja de suprimir? Todos aquellos que superen 548. Y esta vez no importa que solo lo superen por poquito. Por ejemplo, el ítem 13
nos abonaría suprimir el ítem 13, suprimir el ítem... Los que superen el valor. número de... ya. Aquí está el valor, el nuevo valor de alfa de Cronbach es 0.548. Sí, está bien. Claro, ese es el nuevo valor que nos dio. Entonces aquí estamos viendo qué otros ítems quitamos. Para hacer más, si podemos ser bien específicos, para decir, no, todo aquel que lo supere, todo aquello que sea superior a 548. 548, 564, 544, 509. El ítem 6, ¿verdad? Ah, no, 509 no, 548. Entonces vean, 560. ¿Qué ítem es este? El ítem 10. Este es el ítem El 554. 13. 13. El 13. El 15. ¿Qué otro? El 17. El 17. El 17. El 21. El 21. El 27. 27. 27, a ver, ¿dónde está aquí? 27, el 20, el 27, 29, 29. 31, Okay. 31 y el 37. Y el 37. Ok. Ah, y el 40, y el 40. El 40. Ok. 1, 7, 8. 8 ítems, ¿verdad? 9 ítems, perdón. Eso quiere decir que si le quito 9, mi escala va a quedar con 19, que no estaría mal. Nuevamente me tengo que ir a análisis de fiabilidad. ¿Y cuáles son los ítems que quito? El 10, el 13, el 15, el 17, el 21, el 29, el 31, el 37 y el 40. Nuevamente lo voy a aceptar. Y vean que este es nuestro nuevo alfa. Con 19 ítems, nuestro alfa es de 0.638. ¿Cuál debería ser el mínimo aceptable? 0.7. Pero podríamos, para fines de aprendizaje, considerar que con esa escala podríamos quedarnos. Pero podríamos decidir dejar una escala más fina y suprimir inclusive 4 ítems más, ¿verdad? Para que tengamos una escala de 15, por ejemplo. Ya vimos que nuestro nuevo valor con 19 es 0.638, ¿verdad? Al ser 0.638, ¿cuáles serían todos los valores que sean mayores? Sería el ítem 5, ¿verdad? Sería el ítem 5, el ítem 27, solo el 5 y el 27, ¿verdad? No hay ninguno que supere 638. Ahorita estoy viendo. Ok. Que no supere 648, dijo. 638, pues, que supere 638. 638. El 28. 28, ¿verdad? 27 y 28, creo. 27 y 28, sí. Ok, entonces nos vamos nuevamente a analizar. Esto, o sea, dependiendo de la cantidad de valores que quieran, ¿verdad? Y vamos a quitar, aquí estamos haciendo lo más extremistas posible. Quitamos el 5, quitamos el 27 y quitamos el 28. Le damos a aceptar. Y bueno, nuestro alfa se incrementa quitando esos 3 ítems y quedando en un total de 16. Nos queda un alfa de 0.649. Y si se fijan, ya es prácticamente imposible mejorarlo.
solo aparecen 2 nuevos ítems que podríamos suprimir, pero quitando 2 ítems no lograríamos que la escala se modifique mucho más, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que se hace en este caso? ¿Qué sería lo correcto si no llegamos a un alfa de 0.70? En condiciones ideales, lo ideal sería revisar los ítems que nos dieron correlaciones negativas o revisar los ítems que de alguna manera tenían correlaciones buenas, pero que no incidieron mucho dentro de la escala, y volver a aplicar, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo, ni la energía, ni la disposición, ¿verdad? Lastimosamente, por aspectos de viabilidad, no porque no queramos, yo sé que probablemente ustedes quisieran. Eso es lo que implica cuando no se llega al alfa deseado, es que los ítems no están elaborados de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería volver a hacer otro estudio piloto, pero para los fines de aprendizaje vamos a considerar que un alfa de 0.650 aproximadamente lo vamos a considerar como permitido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué viene a continuación después del informe? Que eso quiere decir que después de que ustedes me digan, bueno, la escala que quedó con una confiabilidad de al alfa de tanto es esta, solamente consta de 16 ítems, que eso ustedes lo tienen que detallar en el informe, que ustedes observan a continuación, ¿verdad? Obviamente los valores de la puntaje de la escala van a cambiar. ¿Y qué es lo que qué es lo que van a decir? Bueno, van a aplicar para su estudio final una escala que solo va a constar de 16 ítems, ¿verdad? Esa va a ser la escala. Pero ¿qué es lo ideal cuando no se alcanza un alfa de Kronberg superior a 0.70? Lo ideal es volver a revisar todo el instrumento, reestructurar el diseño de los ítems, auxiliándose del análisis de fiabilidad, observando las correlaciones y observando pues los alfas, cómo se modificarían, y volver a replantear los ítems y volver a aplicar, ¿verdad? Eso es lo ideal, pero sé que no estamos en las condiciones para poder hacerlo, ¿verdad? O si ustedes se comprometen y el resto del grupo lo hace, pues perfectamente lo pueden volver a hacer una revisión de todos los ítems para intentar incrementar el alfa. Eso es muy difícil. Claro, exacto. Entonces, Eso es como demasiado difícil y más porque no parece de que todos los hipótesis estuviesen algo comprometidos con lo que estaban claro, haciendo. pero les digo, en términos de viabilidad, o sea, para los fines ya de la clase, con que ustedes hayan hecho esto, es perfecto, ¿verdad? Está Pero bien. ¿qué significa? Si ustedes quieren hacer un estudio, no este estudio necesariamente, sino cualquier otro estudio, sí van a tener que tener una confiabilidad mucho más elevada, ¿verdad? Entonces, aquí sacrificamos en términos generales un total de 24 ítems que no están, pues, midiendo de forma discriminante los elementos que a nosotros nos interesan. Ese es el trabajo, pues yo aquí voy a guardar el resultado, ¿verdad? De lo que acabamos de hacer. Pero les recomiendo que ustedes hagan el ejercicio y que ustedes, pues, elaboren el informe, ¿verdad? Y que hagan todo el procedimiento desde cero porque ustedes saben que se nos puede haber escapado algo. Igual tienen acá, les salen los mismos valores, no estaría mal, ¿verdad? Más bien estarían confirmando que lo que yo hice, pues, bueno, que lo que hicimos en conjunto es cierto, ¿no? Es una forma Siempre de... tiene esta clase Dígame. grabada. No, la clase la voy a compartir, ¿verdad? Para que Ah, ustedes... sí, 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 sí. La clase se la voy a compartir para que ustedes puedan ingresar a ella, ver todo el tutorial nuevamente, ¿verdad? Trasladarlo al informe, que al finalizar el informe es la misma estructura. Si ustedes se fijan, tienen que presentar el primer ítem, análisis de fiabilidad con los 40 ítems, y después solo tendrían que presentar los ítems que son seleccionados, que en este caso, según lo que acabamos de hacer nosotros, quedarían 16 ítems, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan,
de 0.638 a 0.649 entre 16 y 19 ítems, yo preferiría quedarme con las 19 ítems, ¿verdad? Que con los 16. Porque si solo voy a elementar 0.010 de alfa, me conviene tener más ítems. Entonces yo preferiría que lo dejaran con 19 ítems, ¿verdad? En lugar de los 16. Pero ya queda a su discreción. Entre más elevada el alfa, pues muchísimo mejor es. Ahora vean, es mucho más fácil aplicar una encuesta de 16 ítems que de 40. ¿Verdad? Entonces, ese es el procedimiento dado y de esta forma se analiza y se analiza la confiabilidad del instrumento y la validez de los ítems. Obviamente, los ítems que no pasan el proceso, ¿verdad? Que tienen alfas bajos, evidentemente no tienen la validez necesaria para poderse llevar a cabo. Podemos hacer un análisis ítem por ítem, pero para los fines de la clase, este es algo muy práctico que les va a servir en su vida profesional y nada me sirve a mí enseñarles un procedimiento extenso y riguroso si al finalizar pueden hacer lo mismo y obtener la misma calidad de resultados. Entonces, no sé si tienen alguna duda y perfectamente la aclaramos y creo que les voy a dar chance hasta el día miércoles para que ustedes puedan, desde hoy hasta el día miércoles a las 11:59 de la noche, para que ustedes puedan hacer este informe y presentarme los resultados del mismo, ¿verdad? En el formato que yo ya les sugerí. No sé si tienen alguna duda o un comentario. De no ser así, pues nos quedaríamos por aquí el día de hoy. No, ninguna duda. Quizá cuando vuelva a ver toda la clase, quizá tenga otra vez, pero por el momento no. Ok. Bueno, igual cualquier duda, estoy completamente a la orden. Está Andrea, bien. ¿algún elemento mencionar? Por ahora no, pero si después me parece alguna duda y le pregunto a usted, Ok, licenciado. perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Entonces, voy a subir el video a la plataforma para que tengan acceso al mismo. Y muchas gracias por haberme acompañado en el programa.